Hola querido espectador, ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Ya nos encontramos en la recta final de este proyecto y espero, en serio, espero que se logre llegar a la meta. Con este video iniciamos lo que es la segunda parte, donde nos enfocaremos en el individuo y distintas características y habilidades que éste posee, siempre enfocadas en el ámbito laboral. Y si escuchan un ruido de fondo anormal, es que el cielo se cae a pedazos y como hay que terminar esto y no controlamos el clima, pues habrá que continuar así. Pero es que para esto tenemos que definir qué es taxonomía, y es definida como la ciencia que trata los principios, métodos y fines para llegar a una clasificación generalmente científica en cualquier ámbito que nosotros deseemos. En los años 50, Edwin Fleischmann inició un programa de investigación para determinar las capacidades tanto físicas como mentales más comunes asociadas con el desempeño humano, incluyendo el desempeño laboral. Mediante la combinación de investigación de campo y de laboratorio, él y sus compañeros desarrollaron una lista que incluye la taxonomía de 52 capacidades del ser humano que pueden dividirse en distintas categorías que hoy repasaremos. En esta categoría tenemos tanto la comprensión oral como la expresión oral, que son las habilidades que tenemos de escuchar y entender información y las de comunicar ideas e información al hablar con otras personas, teniendo aquí un muy claro ejemplo. Yes! Fuck you! Fuck you! No, fuck you! Al igual que la oral, tenemos también la escrita, tanto la comprensión como la expresión, que son nuestras capacidades de leer y entender cómo comunicar información e ideas de maneras escritas. Ahora tomo una fritura y la como. Aquí tenemos dos capacidades muy similares, que son la fluidez de ideas y la originalidad, pero la primera es más sobre el número de las ideas y no su calidad, y la segunda es sobre la expresión de tales ideas que tienen una forma creativa de la solución a un problema. ¡Cielo! ¡Necesito una idea! ¡En nombre del dinero que es! Luego, la sensibilidad a los problemas, que es decidir cuando algo está mal o puede estarlo. Seguimos con el razonamiento deductivo, que es aplicar reglas generales a problemas específicos con respuestas lógicas. Luego tenemos el razonamiento inductivo, que es combinar piezas separadas de información o respuestas específicas a problemas para formar reglas generales. Luego tenemos el ordenamiento de información, que es seguir correctamente un conjunto de reglas con el fin de realizar ciertas acciones, por ejemplo, armar un rompecabezas. Y luego, por último, tenemos la flexibilidad de categoría, que es producir diversas reglas que indiquen cómo se agrupa un conjunto de cosas de manera diferente, que puede ser clasificar fibras hechas a mano de acuerdo a su costo, a la flexibilidad o a distintos elementos. Aquí tenemos el razonamiento matemático y la facilidad numérica, que es básicamente entender una operación matemática y la facilidad de hacerla correctamente. Ahora tenemos las capacidades perceptuales, que se dividen en la velocidad de conclusión, que es que en un corto tiempo le podemos dar sentido a una información que parece no tener significado al principio, o una organización de partes diferentes en un patrón significativo. Esto puede ser reconocer una canción luego de escuchar las primeras notas. Eso es una velocidad de conclusión. Luego tenemos la flexibilidad de conclusión, que es identificar o detectar un patrón conocido. Como habíamos dicho, puede ser una figura, un objeto, una palabra o ya sea un sonido que se encuentra oculto en otro material, ya sea identificar algo que está camuflajeado en el entorno. Y por último, la velocidad perceptual, que es comparar con rapidez y precisión, ya sea letras, números, objetos o patrones.
En esta rama tenemos la organización espacial, que es la capacidad que tenemos de saber nuestra localización en relación con el ambiente. Y luego la visualización, que es cuando podemos imaginar cómo se verá algo cuando se mueve o qué partes lo componen. Y creo que no hay mejor ejemplo que esta escena. Ahora tenemos las capacidades de manipulación. No es ese tipo de manipulación, sino que son las capacidades de firmeza brazo-mano, que es cuando podemos mantener firmes el brazo y la mano mientras realizamos un movimiento del brazo o se mantiene el brazo en una posición, por ejemplo, cortar alguna hoja. Y luego la destreza manual. Realizar movimientos coordinados y rápidos con la mano, de la mano y el brazo o de las dos manos para manipular un objeto. Un ejemplo muy claro de esto es cuando un doctor realiza una cirugía a corazón abierto. Debe tener una destreza manual y una firmeza brazo-mano muy desarrolladas. Y tercera. ¡Ay! 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 ¡Cielos, qué macizo! En esta rama de las capacidades tenemos la destreza de los dedos, la precisión del control, la coordinación de varios miembros del cuerpo, la orientación de respuestas, que es la capacidad de elegir rápidamente y correctamente entre dos o más movimientos, y el control de la proporción, que es ajustar nuestros movimientos a la velocidad de un objeto o una escena en continuo movimiento. Y es que todas estas capacidades se resumen en esta escena. Puedo continuar matando criminales, cuyos nombres se mencionen en las noticias, mientras finjo ser un típico estudiante preparándose para sus exámenes de admisión. Solo obsérvame, L. Resuelvo ecuaciones con la mano derecha y escribo nombres con la izquierda. Ahora tomo una fritura y la como. Lo siento, perdón. En las capacidades de fortaleza física tenemos 4 tipos de fortaleza. La estática, que es ejercer la máxima fuerza muscular para levantar o empujar algo. La explosiva, que es la capacidad que tenemos de realizar un esfuerzo breve en un determinado músculo. La dinámica, que es ejercer esa fuerza de forma repetida o continua a lo largo de un determinado tiempo. Y la fortaleza del tronco, que es utilizar nuestros músculos del abdomen o de la espalda para apoyar nuestro cuerpo en un determinado tiempo. Aquí también podemos incluir la resistencia, que es otro tipo de capacidad, y aquí está la del vigor, que es esforzarse físicamente durante un largo periodo de tiempo sin perder el aliento. En esta rama de las capacidades tenemos la flexibilidad para estirarse, que es nuestra capacidad para estirarnos o girar o alcanzar con nuestro cuerpo, los brazos y las piernas. Y luego la flexibilidad dinámica, que es la capacidad de realizar eso, pero repetidamente y con rapidez. También tenemos la coordinación corporal gruesa, que es coordinar nuestros movimientos de los brazos, las piernas y el torso juntos en distintas actividades. Y el equilibrio corporal grueso, que es mantener o recuperar el equilibrio corporal para mantenerse en una posición ya sea inestable o de riesgo. Dentro de estas capacidades tenemos distintos tipos de visiones, como la cercana y la lejana, la nocturna, que es poder ver dentro de condiciones de poca luz, y la periférica, que es poder ver objetos o el movimiento de estos al lado de nosotros cuando enfocamos de frente. Tenemos otro tipo de capacidades, como la discriminación visual del color, que es poder detectar diferencias entre los distintos colores. También la percepción de profundidad y la sensibilidad al brillo, que es poder ver objetos en presencia de mucha luz brillante. Y por último tenemos las 5 capacidades auditivas y de lenguaje, siendo la primera la sensibilidad auditiva, que es la capacidad de detectar la diferencia entre varios sonidos.
Luego la atención auditiva, que es cuando nos podemos concentrar en un solo sonido. Luego la localización de ese sonido, que es cuando podemos señalar la dirección en la que se origina ese sonido. Luego el reconocimiento del lenguaje y la claridad del lenguaje, que es cuando podemos identificar cuando alguien habla y cuando podemos hablar claramente y darnos a entender. ¿Quién dijo eso? Espera, amigo. ¡Oye! ¡Cállate! ¡No! ¡Tú cállate! ¡No, tú cállate! ¡Oye, te quieres callar! ¡Que te calles! Cada uno de nosotros posee estas capacidades, unas más desarrolladas que otras, y es que esto da pie a que tengamos diferencias individuales y unas que son enfocadas al ámbito laboral, pero eso es un tema para el siguiente video.